Muy buenos días, buenas tardes para todos. 14 horas, 1 minuto en el Estado de Israel. Y aquí en este espacio de CAN en Español vamos a estar entregando toda la información relevante a las noticias de las últimas horas aquí en el Estado de Israel. Vamos a hacer un repaso, pero también vamos a tener espacio para las entrevistas, espacio para dialogar con distintas personalidades de la realidad del Estado de Israel, también el Medio Oriente y el mundo judío. Mientras estoy chequeando una cuestión que tiene que ver con el sonido, porque en este momento tengo alguna pequeña dificultad y ya voy a estar viendo de qué se trata, porque no está funcionando la consola esta vez. No está funcionando. Vamos a chequear qué sucede con el YouTube en estos instantes. Vamos a chequear, obviamente, qué sucede con esto, pero también al mismo tiempo vamos a hacer un repaso informativo, un repaso de lo relevante en Israel, Medio Oriente y el mundo judío con toda la información relevante del día de hoy. Para esto, obviamente, primero que nada, tenemos que repasar ciertas cuestiones, como por ejemplo, qué está sucediendo con el tema de este mega acuerdo de los Estados Unidos junto a Arabia Saudita. Para esto vamos a escuchar en primer lugar los primeros audios. Escuchemos el primer audio del día donde se presenta esta cuestión del acuerdo millonario entre Arabia Saudita y también los Estados Unidos. Escuchémoslo. But I will say that when you look at the F-35 and you're asking me, is it the same? I think it's going to be pretty similar, yeah. You know, how will that this is a great ally, and Israel's a great ally. And I know they'd like you to get planes of reduced caliber. I don't think that makes you too happy. They've been a great ally. Israel's been a great ally. And we're looking at that exactly right now. But as far as I'm concerned, I think they are both at a level where they should get top of the line. Yes, please. Bueno, mientras ahí corregíamos ciertos inconvenientes, creo que el YouTube no está funcionando. Por ese motivo, obviamente, vamos a parar el YouTube porque no se logra esta conexión en estos momentos, esta conexión fundamental para poder transmitirles a ustedes las noticias relevantes del día de hoy. Vamos a ver qué está sucediendo. Mientras tanto, informar algunas cuestiones importantes. Algunas cuestiones importantes con respecto a, obviamente, lo que ha pasado en esta reunión entre Bin Salman y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A ver, cuestiones principales, qué es lo que se acordó, qué es lo que está pasando. Sí, estoy leyendo, Silvia, estoy leyendo y no puedo resolver este inconveniente. Es un inconveniente técnico. Así que vamos a escuchar el segundo audio de esta jornada, también presentando esta cuestión del acuerdo y ya volvemos. Israel had reportedly wanted those sales to be conditioned on Saudi Arabia moving to normalized relations. Israel will be happy. Israel is going to be happy. Israel's aware, and they're going to be very happy. Okay? Bueno, hasta ahí, obviamente, diciendo el presidente de los Estados Unidos, Israel va a estar contento. Israel va a estar contento con este acuerdo firmado, sellado entre los Estados Unidos y Arabia Saudita. Mientras intento resolver esta cuestión del sonido para la gente de YouTube, pero no está funcionando. Bueno,
la verdad, estas cuestiones técnicas de Cannes. Vamos a hacer, creo que una pausa en el stream del día de hoy. A ver, temas relevantes sobre esta cuestión del acuerdo y sobre todo hay que informar qué es lo que ha pasado en las últimas horas. En esta histórica cumbre de ayer en la Casa Blanca se concluyó con una serie de anuncios trascendentales que podrían cambiar, obviamente, el panorama de todo Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche, junto con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el mayor acuerdo de venta de armas de la historia, que hará que varios cambios sean para que Medio Oriente sea más seguro, y declaró que Arabia Saudita dejaría de ser solamente un aliado circunstancial para convertirse en un aliado serio de los Estados Unidos y además un aliado por fuera de la OTAN. Se trata de un alto nivel de cooperación en materia de seguridad, solo superado por el de los países de la OTAN, declaró Donald Trump en la cena de gala que ofreció en honor de bin Salman en la Casa Blanca, a la que asistieron figuras de la economía estadounidense, entre ellos el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, el director ejecutivo de Nvidia, también la estrella de fútbol que disputa hoy en día, que desarrolla su carrera en estos momentos en Arabia Saudita, como lo es Cristiano Ronaldo, este jugador portugués que brilló en tantos equipos, sobre todo en el Real Madrid. El importante acuerdo entre Trump y bin Salman forma parte de un pacto estratégico de defensa anunciado por Washington y Riad, que incluye la venta de aviones F-35 al Reino de Arabia Saudita, pero también 300 tanques. La Casa Blanca prometió que Estados Unidos va a incrementar su participación y cooperación militar contra las amenazas regionales, en referencia al acuerdo de compra de aeronaves que genera preocupación aquí en Israel, por, obviamente, la posible pérdida de superioridad aérea en la región. Trump declaró que Arabia Saudita es un gran aliado, al igual que Israel, por lo que creo que merecen lo mejor. Otro anuncio realizado esta noche, o la noche de ayer, por la Casa Blanca, se refería a un acuerdo de cooperación nuclear civil, del cual vamos a estar hablando en un ratito nada más. Son varios los temas, son varias las inversiones que va a generar Arabia Saudita en los Estados Unidos, inversiones de $600.000 millones y también la condición para la normalización de relaciones con el Estado de Israel. Tras una espectacular recepción en la Casa Blanca que incluyó un sobrevuelo de cazas F-35 y también distintos operativos. Por primera vez vi caballos en la propia Casa Blanca, algo espectacular para recibir a bin Salman con todos los tambores. Obviamente, al ser preguntado sobre la posible adhesión de Arabia Saudita a los acuerdos de Abraham, el príncipe heredero saudí respondió que estaban interesados en mantener buenas relaciones con todos los países, pero puso una condición: queremos formar para ser parte de los acuerdos de Abraham, también queremos asegurarnos de que exista una vía segura hacia una solución de dos estados. Escuchemos lo que decían bin Salman y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre esta cuestión, pero antes de escuchar esto, me gustaría escuchar a un ex general del ejército saudí, que también habla sobre la normalización de relaciones con Israel. Escuchémoslo. أي اتفاق دفاعي مشترك استراتيجي بين الرياض وواشنطن
فيجب أن يكون مرجعيته الكونغرس وموقع عليه ومثبت لا يتغير بتبدل الرؤساء. علاقاتنا بأمريكا استراتيجية ووثيقة ونقص صداقة ومحبة بين كل محمد بن سلمان وترامب. هل اتفاق دفاعي جديد بين الرياض وواشنطن سيجعل التطبيق بين المملكة وإسرائيل أقرب؟ أنا أعتقد أنه تم فصل الملفين عن بعض، والموقف السعودي واضح: لا تطبيع ولا علاقات مع إسرائيل دون عودة الحق المشروع للشعب الفلسطيني وعلى حدوده المشروعة 4 حزيران عام 1967. Bueno, es muy claro este general retirado del ejército saudí que dice, detalladamente dice, bueno, nosotros, Arabia Saudita está preparado para normalizar las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, pero solo volviendo a la solución de 2 estados con las fronteras del año 1967. Esto obviamente respalda también lo que piensan las máximas esferas del gobierno saudí. Hay varios temas para remarcar sobre esta cuestión y ya lo vamos a estar haciendo en un ratito nada más. Mientras les digo a los que se conectan más tarde que vamos a, obviamente, a publicar el programa del día de hoy en YouTube en unas horas nada más. Hay un artículo muy interesante de Avi Ashkenazi en el diario Ma'ariv, donde dice que Arabia Saudita dio el paso histórico de unirse a los acuerdos de Abraham y posicionarse abiertamente contra Irán. Esto lo que refiere a Avi Ashkenazi es que se puede dividir al mundo árabe en 2 bloques y se puede acelerar hacia una reconfiguración geopolítica sin precedentes. En paralelo, Israel corre el riesgo de perder su ventaja militar y si no avanza rápido en acuerdos de ayuda con los Estados Unidos y en la adquisición de sistemas estratégicos. Este es uno de los puntos clave que remarca Avi Ashkenazi. Hay una transformación regional profunda, no solo producto del 7 de octubre o de operaciones en el Líbano e Irán, sino también de décadas de expansión iraní en Yemen, Irak, Siria y también en el Líbano. Arabia Saudita está tomando un partido. Prefiere alinearse con los Estados Unidos, con Israel y con los países del eje moderado, en lugar de depender directamente de países como China o Rusia. Esta tragedia israelí, porque es una tragedia israelí entender que Israel pierde una ventaja cualitativa militar que podría erosionar por una mala gestión política y también, obviamente, un aumento del déficit. Pero hay que detallar cuáles son también los aviones que se le vendería a Arabia Saudita y, obviamente, cómo podemos comparar las fuerzas de ambos países. Los F-35 saudíes versus los F-35 israelíes. Arabia Saudita recibirá F-35 en 5 o 7 años, pero con una configuración inferior a la israelí. Aún así, el riesgo existe si Israel no continúa convirtiendo en actualización tecnológica. Obviamente, si no hay actualización tecnológica, estamos en ciertos conflictos bastante complejos. La cuestión esta de cuáles son los equipos es uno de los detalles más profundos y que también más dan que hablar en estas horas en Israel. ¿Por qué importa? Porque marca el mayor cambio geopolítico desde la primavera árabe. Arabia Saudita rompe su ambigüedad y se posiciona dentro del eje pro-occidente. También Israel enfrenta al mismo tiempo un dilema: aprovechar la ola de normalización o quedar detrás por tensiones internas o un desacuerdo social sobre el Estado palestino. La sociedad israelí en general no está de acuerdo con el establecimiento
rápido de un Estado palestino. Entonces, esa también es una de las cuestiones principales para entender por qué Israel todavía no acepta una normalización sin condiciones, con las condiciones que Arabia Saudita quiere sobre este hecho. Obviamente vamos a tener mucho más sobre esta cuestión y ahora me gustaría que escuchemos la palabra también del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Bin Salman sobre una cuestión fundamental, los acuerdos de Abraham y también la normalización de relaciones diplomáticas con Israel. Escuchémoslo. On a U.S.-Saudi defense treaty today, and are you going to bring up the Abraham Accords in your discussion? I already brought them up. What did you say? I think I got a positive response. Would you like to respond? Yeah, so put you on the spot. so definitely we believe having a good relation with all Middle Eastern countries, it's a good thing, and we want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. I think we're, I don't want to use the word commitment, but we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region. And we will do our best to reach that day. Obviamente muy claro es la postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también del príncipe heredero Bin Salman sobre esta cuestión de los acuerdos de Abraham y también la posibilidad de la normalización de relaciones con el Estado de Israel. Pero mucho de lo que se debate también tiene que ver con la parte interna. ¿Qué sucede con la parte interna? ¿Qué sucede con el Estado de Israel? Y en ese sentido es importante entender muchas cuestiones obviamente principales que colaboran y que pueden diagramar el futuro también del Estado de Israel. Por ese motivo también queremos invitar en este espacio a Hernán Feldman para hablar un poquito de el Likud, el partido de coalición, el partido que forma gran parte de la coalición de gobierno y que obviamente lidera el primer ministro Netanyahu. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Te saluda Edi Junovich desde CAN en Español. Hola Edi, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Te quiero preguntar, ¿qué está pasando por estas horas con respecto al Likud? ¿Qué está pasando, digamos, en las esferas del Likud? Entendiendo que en el exterior, sobre todo en Washington, en Riad y en otras ciudades capitales, se está manejando tal vez el destino del Estado de Israel. No tengo ninguna duda de que el gobierno de Israel está al tanto de todo el progreso de las negociaciones y de las conversaciones, y no tengo ninguna duda también de que el gobierno de Israel está cubriendo y tomando en cuenta todos los peligros de la nueva situación, junto con las posibilidades que se abren ante Israel, también con los acuerdos de Abraham y también con cambios profundos en la zona esta. Pero ¿te parece que hay también un cambio en el último tiempo en las esferas del Likud, por ejemplo, con decisiones internas? Porque, por ejemplo, la semana pasada escuchábamos a un parlamentario del Likud como Nissim Baturi reconocer ciertas acciones de Kahana, quien es considerado un terrorista para el Estado de Israel. ¿Ha cambiado un poco el Likud en los últimos tiempos? Hay algunos miembros del Likud en la Knesset que no respetan la ideología del Likud, que es una ideología que está basada en las ideas de Jabotinsky,
que hablaba de que incluso en el Shir Betar hablaba de la necesidad de que también los hijos de Abraham, de Mahoma y de Nazaret tengan igualdad de oportunidades. Desde ya que aquellos que expresan su admiración por Kahana no representan las ideas verdaderas del Likud. Pero esto es algo que en tu opinión se debate dentro del propio partido, porque hay quienes lo reconocen, hay quienes ideológicamente, por lo menos desde la narrativa, se parecen más tienen una imagen más parecida a la digamos, de la derecha de la coalición, como si fuesen Smotrich y Ben Gvir, y menos a los intereses o a las condiciones propias del Likud. Lo único que te puedo decir al respecto es que en Israel hay libertad de opinión y hay libertad de expresar esas opiniones en voz alta. Si el partido lo acepta o no lo acepta, lo veremos en las próximas elecciones, cuando tengamos que tomar decisiones de quién queda en la Knesset y quién tiene que volar de la Knesset. Y digo volar porque aquellos que hablan de esa forma no representan en absoluto las ideas y los principios del Likud. Pero, y de cara al año 2026, año de elecciones en Israel, ¿crees que se va a desarrollar, digamos, algún tipo de cambio generacional también dentro del partido? Bueno, por el momento parece que quien va a estar al frente del partido en las próximas elecciones es aún Benjamin Netanyahu, de tal forma de que yo no veo todavía ese cambio generacional. Pero ustedes saben, la vida es más poderosa que todo, y sin lugar a dudas ese cambio generacional va a ser efectuado en algún momento en el futuro cercano o en el futuro un poco más lejano, pero seguramente el cambio generacional ese va a ser efectuado. A ver, como representante, digamos, del Likud, y más allá, y escuchando un poco las declaraciones de los últimos tiempos de funcionarios del partido, funcionarios del gobierno, como el mismo Netanyahu, que tienen una idea distinta sobre el Comité Estatal de Investigación. ¿Cuál crees que debería ser el camino para investigar los fracasos del 7 de octubre? ¿Cuáles deberían ser los caminos esenciales, acordes en estos momentos para investigar lo que pasó el 7 de octubre? El tema es un tema que nos atañe a todos. También gente de izquierda, también gente de derecha y de todas las opiniones. Y yo creo que una comisión investigadora que represente todos los factores de la sociedad israelí es el mejor medio para poder hacer la investigación esta. No creo que una comisión investigadora que esté formada por gente del Likud pueda dar una opinión que sea respetable para todo el mundo, y tampoco creo que una comisión, como lo establece la ley, que habla de el nombramiento de por parte del presidente de la Corte Suprema, que sin lugar a dudas está teñido de un color político determinado, tampoco eso va a dar solución a que todos respeten las resoluciones o las conclusiones a las que llegue una comisión como esa. De tal forma que yo creo que tiene que haber un acuerdo nacional con respecto a quienes van a formar esa comisión, para que lleguen verdaderamente a encontrar las raíces del trágico acontecimiento del 7 de octubre. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, por estos minutos, y obviamente nos vamos a reencontrar. Esperemos que
con mejores noticias. Ok, Eddie, con gusto, siempre. Bueno, hasta ahí la palabra de Hernán Feldman, quien es obviamente un miembro importante dentro de las esferas del Likud y obviamente también nos da una mirada de lo que pasa dentro del partido gobernante por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ahora bien, podemos continuar con la cuestión de la Franja de Gaza, con la cuestión del acuerdo, porque hay más noticias más allá de lo que ha pasado en la noche de ayer en Washington entre Arabia Saudita y los Estados Unidos. Y en ese sentido hay nuevos reportes, sobre todo de lo que está pasando en estos momentos en la Franja de Gaza y el papel de las milicias de Gaza en el futuro de la franja. La organización de Hasem al-Astal, una fuerza armada que opera en Khan Yunis y se opone a Hamas, ha recibido mensajes de representantes de los Estados Unidos en los que se afirma que la organización, junto con otras milicias opositoras a Hamas, va a participar en el futuro de la Franja de Gaza bajo el control de la policía palestina. Esta al-Astal hizo declaraciones en un programa emitido en nuestro medio y obviamente dio declaraciones muy interesantes. Las actividades de estas milicias que se oponen a Hamas se enmarcarán en el plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza y se coordinarán con la fuerza internacional en la franja. Esperamos que en los próximos días se anuncie oficialmente que nuestra organización formará parte de la policía palestina en el marco del plan del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro. Afirmó también que la composición de esta policía palestina, que incluirá a miles de agentes formados en Jordania y también en Egipto, podría anunciarse próximamente. Según al-Astal, también se anunciarán los miembros de las milicias armadas que se oponen a Hamas y operan ya en la Franja de Gaza, incluyendo a su propia organización. Se espera también que Abu Shabab, que opera en Rafah, forme parte de esta lista, así como de otras milicias que operan en otras zonas de la franja. Recordemos que Abu Shabab, según distintos informes, se reunió con los enviados de los Estados Unidos, sobre todo con el yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner. Según el plan de Donald Trump, la policía palestina operará junto con una fuerza internacional de estabilización temporal que va a entregar en la Franja de Gaza, que va a entrar en la Franja de Gaza, desde el momento en que comience la implementación de este plan. Esta fuerza internacional entrenará y apoyará a las fuerzas policiales palestinas que se sometan a pruebas y va a coordinar sus actividades con las fuerzas jordanas y egipcias. Las fuerzas internacionales van a colaborar con Israel y con Egipto para asegurar las fronteras y prevenir el contrabando de armas, al mismo tiempo que van a facilitar el paso rápido y seguro de mercancías. Otra de las cuestiones que debían pasar por estas horas y sobre todo en el día de hoy tiene que ver con Steve Witkoff, el enviado de los Estados Unidos para Medio Oriente, para solucionar esta cuestión importante, esta cuestión de el acuerdo y la implementación del acuerdo para la Franja de Gaza. Bueno, se tenía que reunir con un alto dirigente de Hamas. Estamos hablando de Khalil al-Hayya para discutir los esfuerzos para mantener este alto al fuego vigente en Gaza. Pero una información de último momento tiene que ver con fuentes palestinas que informan al canal libanés Al-Mayadin que la reunión entre el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el alto cargo de Hamas en el extranjero, Khalil al-Hayya, ha sido cancelada.
Según lo que informan, la reunión estaba prevista para hoy en Turquía y fue cancelada debido a la presión israelí. Por el momento, nadie desde el entorno del primer ministro Netanyahu ha informado alguna cuestión al respecto, si existe o no presión por parte de Israel para cancelar este encuentro. Obviamente, Witkoff y Al-Hayya vienen desarrollando, ya se encontraron en el pasado, hace semanas atrás, y vienen teniendo diálogo constante. Witkoff dijo en una entrevista el mes pasado que logró conectar con este funcionario de Hamas, conectar personalmente por su experiencia compartida de haber perdido a un hijo. El hijo de Witkoff, Andrew, falleció a los 22 años por una sobredosis de opioides. El hijo de Hayya murió en el ataque aéreo israelí contra la sede de Hamas en Doha en el mes de septiembre, que no logró abatir a ninguno de los altos dirigentes de Hamas, que eran el objetivo por parte de las fuerzas de defensa de Israel. Ahora bien, otro de los temas que vienen siendo importantes en estas horas tienen que ver con los secuestrados liberados. En las últimas horas se dieron varias notificaciones con respecto a esto y los secuestrados liberados del último acuerdo estarán en los Estados Unidos, se van a reunir con el presidente Trump y obviamente van a hacer presión para que los otros 3 cuerpos que todavía no han sido devueltos puedan volver prontamente, se pueda generar algún tipo de presión contra Hamas. Pero el Foro de Familias de Secuestrados y Desaparecidos podría suspender sus protestas semanales de los días sábados por la noche en la Plaza de los Secuestrados de Tel Aviv después de finales de noviembre. Según informa el Canal 12, si se interrumpen estas protestas, los recursos y el presupuesto del foro se van a redirigir hacia un curso de acción elegido por las familias de los 3 secuestrados restantes, cuyos restos aún están en manos de Hamas en la Franja de Gaza. El foro aún no ha emitido ningún comunicado confirmando o negando esta interrupción y van a celebrar este día sábado por la noche otra manifestación, obviamente, en la Plaza de los Secuestrados. El día lunes, la organización compartió información sobre la manifestación en un comunicado publicando en Twitter que decía: han transcurrido 773 días desde aquel trágico sábado y 3 rehenes siguen en Gaza. No nos detendremos. Este sábado por la noche nos reuniremos en la Plaza de los Secuestrados para exigir el regreso de Dror Or, Ran Gieli y también del ciudadano tailandés Sutisak Rintalak. Recordemos que ellos 3 fueron secuestrados el 7 de octubre y siguen obviamente en la Franja de Gaza. Dror Or, de 48 años, del Kibbutz Be'eri; el sargento mayor Ran Gibili, de 23 años, oficial de la Unidad Especial de Patrulla de la Policía de Israel, quien fue asesinado defendiendo el Kibbutz Alumim de la infiltración de terroristas de Hamas, obviamente; y el ciudadano tailandés Sutisak Rintalak, de 43 años, quien trabajaba en la granja del Kibbutz Be'eri como trabajador agrícola. Pasando a otro de los frentes abiertos del Estado de Israel, volvemos a hablar del Líbano. Volvemos una vez más a hablar del Líbano porque suceden cuestiones muy, pero muy importantes. Medios libaneses informaron anoche que Israel atacó la zona del campo de refugiados palestinos de Ein el-Hiwe en Sidón. Poco después, un portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel confirmó que la Fuerza Aérea había atacado a terroristas que operaban en un campo de entrenamiento. ¿Saben de quién? De Hamas. Hamas en el sur del Líbano. El complejo militar atacado era utilizado por los terroristas de la organización para entrenamiento y formación
con el fin de planificar y ejecutar atentados contra las fuerzas de defensa de Israel y el Estado de Israel. El Ministerio de Salud desde el Líbano actualizó la información indicando que 14 personas murieron y 4 resultaron heridas en este ataque. Este es el ataque más mortífero perpetrado por la Fuerza Aérea en el Líbano desde el alto al fuego de casi un año. Según distintas fuentes del ejército, la Dirección de Inteligencia llevaba tiempo vigilando el complejo de entrenamiento y esperaba el momento oportuno para atentar contra él, cuando decenas de jóvenes operativos terroristas se reunieran allí. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que antes del ataque se tomaron medidas para reducir el riesgo de dañar a civiles, incluyendo el daño de armamento de precisión, observación aérea e información de inteligencia adicional. Fuentes palestinas informaron, obviamente, que en esa reunión había más de 20 personas en el lugar del ataque y Hamás respondió que las acusaciones del ejército israelí, según las cuales el lugar atacado es un centro de entrenamiento del movimiento, son una completa mentira y pretenden justificar el crimen y azuzar la violencia contra los campamentos y el pueblo palestino. No hay instalaciones militares en los campamentos palestinos en el Líbano, según lo que afirmaron desde la organización terrorista. Ahora bien, saben que cuando estaba por terminar el programa del día de ayer, sucedió un hecho trágico por un nuevo atentado terrorista, en este caso en Gush Etzion. Y las Fuerzas de Defensa de Israel investigan de cómo se trató, cómo fue llevado a cabo este acto terrorista en el Gush Etzion, a pocos minutos de Jerusalén, de la capital de Israel. La mujer que resultó gravemente herida en el ataque en Gush Etzion fue alcanzada, al parecer, por disparos de las fuerzas de seguridad que llegaron al lugar, según han informado a nuestro medio. Las Fuerzas de Defensa de Israel están investigando la actuación de las fuerzas durante el incidente. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad temen nuevos ataques inspirados por lo que ha pasado en el día de ayer, por la estampida y el apuñalamiento. La escalada también de violencia en Judea y Samaria como consecuencia de los ataques y la delincuencia nacionalista también requiere el desvío de fuerzas de seguridad hacia esa zona. En el ataque combinado del día de ayer, Aaron Cohen, de 71 años y residente de Kiryat Arba, fue asesinado, además de una mujer que resultó gravemente herida. 2 hombres sufrieron heridas de gravedad moderada. Los 2 terroristas residentes de Hebrón y Beit Umar fueron abatidos por las fuerzas de defensa de Israel. Pero quiero que escuchen en el próximo audio a el padre de uno de los terroristas que obviamente celebraba lo que había sucedido en la tarde de ayer. Escuchémoslo. أكثر شيء كنت أنا أتوقع في حياتي إن أكون أنا أبو شهيد والحمد لله يعني شيء بيرفع الراس يعني وهو زي أطفال غزة وزي شباب غزة وزي أهل غزة. Lo que decía el padre de este terrorista, diciendo, bueno, es un mártir, es el sueño de todos nosotros, de que suceda algo así, de que puedan lograr asesinar, digamos, judíos, y obviamente con el deseo siempre que tienen este tipo de gente, este tipo de extremistas, que decir extremistas es poco a la hora de estos ataques múltiples contra la sociedad israelí. Pero suceden varias cosas. Mientras pasa esto en el Gush Etzion, hay otras cuestiones que se desarrollan en la Knesset y sobre todo en los distintos comités. Y ya vamos a llegar a este tema.
Mientras tanto, antes de hablar de esta cuestión, me gustaría hablar de un artículo que sale en el periódico Makor Rishon, un diario catalogado de derecha, nadie puede negarlo, y habla de los disturbios de los jóvenes de las colinas, son una pendiente resbaladiza. Lo escribe el Rab Haim Nabon. Nabon sostiene que la creciente ola de violencia de un grupo de jóvenes en Judea y Samaria representa un grave peligro moral, social, político y de seguridad, y no refleja a la población local, daña la imagen de la colonización y también del Estado, y pone en riesgo la viabilidad misma del modelo de administración militar israelí. Ante ello, pide reactivar, aunque sea temporalmente, las detenciones administrativas para judíos en Judea y Samaria, algo que detuvo el ministro de Defensa, Israel Katz, cuando tomó su cargo. Fue la primera decisión al asumir cancelar las detenciones administrativas para judíos en Judea y Samaria. Dice que no hace falta condenar, la sociedad local ya lo hace. Quienes viven allí y los líderes de las comunidades rechazan abiertamente esta violencia. No hay ambiente que la sostenga, se trata de una minoría ínfima de jóvenes que llegan de todo el país a unas pocas colinas. Intentar educarlos es inútil, no leen ni escuchan a quienes les hablan desde afuera. Entonces, ahí tiene que participar el Estado. El Estado debe restaurar el orden. La responsabilidad no es de quienes viven allí, sino de las autoridades de seguridad. El Rab Nabon critica al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, insinuando que tiene afinidad con la anarquía y no está dispuesto a enfrentar la violencia. Y pedir también al ministro de Defensa que vuelva a las detenciones administrativas, como decía anteriormente. Otro de los puntos que toca es el riesgo democrático, pero riesgo mayor sin orden. Las detenciones administrativas afectan la democracia, reconoce Nabon, pero argumenta que en este caso representan un mal menor frente al deterioro acelerado del orden público. La policía ya usa esta herramienta contra el crimen organizado dentro de Israel y no hay razón para no aplicarla a la violencia ideológica en Judea y Samaria. Ahora, escuchemos también lo que decía en las últimas horas el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, sobre una propuesta, una ley que se está desarrollando, que se está conversando dentro de la Knesset sobre la pena de muerte. Escuchémoslo y ya volvemos. החוק הזה זה לא חוק של שמאל, ימין, דתיים, חילוני. אני בכלל בתפיסה שלי, כולם היו צריכים כאן להתגייס לטובת החוק הזה. כולם, מהאופוזיציה והקואליציה, ובאמת כל הזה היו צריכים להתגייס. בסוף כשמחבל נכנס, הוא לא אומר, רגע, זה הצביע בן גביר, זה הצביע יאיר לפיד, זה הצביע ככה, זה הצביע אחרת. הוא רוצה לשחוט את כולם, להרוג את כולם, לפגוע בכולם. ראינו כמה אכזריים האויבים שלנו. ראינו מה הם עוללו. אני אומר לכם שאני התעקשתי לראות את התמונות מהשביעי לעשירי. המשטרה, אתם יודעים, אספה את כל התמונות, ואני התעקשתי ואמרו לי, רוב השרים אומרים לא רוצים לראות את התמונות האלה. אני אמרתי, אני חייב לראות את התמונות האלה. אני חייב לראות את התמונות האלה, כדי שלא נשכח ולא נסלח, כדי שהתמונות האלה תמיד יעמדו לנגד עיניי. ראיתי דברים איומים. תמונות של תינוקות שרופים, ותמונות של אנשים שאתה לא מזהה אותם בכלל, כי הם שרופים. וילדים שחוטים. והדבר הכי נכון, הכי אמיתי, זה להעביר את חוק עונש מוות למחבלים. כשאני חושב על החוק הזה, אדוני יושב ראש, אני חושב על הילדים שלי. אני חושב על דוד ציון ואורי צבי, שהתגלגלתי איתם היום במיטה, והערתי אותם בדגדוגים.
ואני יודע שכדי להרתיע את האויבים שלנו, כדי להרתיע את הרוצחים האלה, צריך לעשות את החוק הזה. Bueno, hasta ahí la palabra de el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, sobre esta cuestión de la pena de muerte que se está desarrollando, que se está conversando dentro de la Knesset. Hay partidos de la coalición y también de la oposición que están dialogando sobre esta cuestión. Obviamente hay muchas críticas al respecto. Ahora bien, queremos pasar a otro tema, un tema más alegre, tal vez, que tiene que ver con una delegación judía en el Vaticano, una delegación que está visitando el Vaticano, y vamos a hablar para eso con el rabino Héctor Eppelbaum, quien se encuentra en estos momentos allí, en el Vaticano. ¿Qué tal, rabino Héctor Eppelbaum? ¿Cómo te va? Te saluda Dijunovich desde Cana. Buenas tardes, aquí desde Roma. Y estoy junto con el rabino Mauricio Walter de Jerusalén, así que honrados de poder transmitir algún mensaje a tu audiencia. Bueno, ¿de qué se trata este viaje que tienen ustedes en estos momentos en el Vaticano? ¿Por qué viajaron? Se acaban de cumplir los 60 años de la declaración de la llamada Nostra Aetate, que quiere decir en nuestro tiempo, que fue la primera declaración del Vaticano en la cual aceptan e incluso invitan a sus feligresías a mejorar las relaciones con los judíos y con otros credos, musulmanes, budistas y demás. Pero básicamente lo que dice es esto, que la Iglesia debe mejorar sus relaciones con el pueblo judío para beneficio de ambas religiones y para beneficio de la humanidad. Bueno, y hasta el momento, a ver, es algo muy, pero muy interesante a nivel de las relaciones interreligiosas que se mantienen. Y a ver, no es la primera vez que se desarrolla este tipo de actividades, ¿correcto? Te paso con el rabino Walter. Ah, bueno, ahora pasamos con Rab Walter. Mucho gusto. Hola. Sí. Quiero agregar otro elemento importante de Nostra Aetate, que es que pide a la feligresía católica eliminar de la liturgia toda mención peyorativa con respecto a los judíos. Hasta ese momento, en el año 65, todavía había en la liturgia católica menciones que hablaban mal de los judíos, y eso lo elimina. Y creo que es muy importante. No es el primer encuentro interreligioso que se hace, pero en el marco de los 60 años de Nostra Aetate, el Seminario Rabínico Latinoamericano con la Universidad Abarbanel de Buenos Aires organizaron este encuentro, que es de estudio y donde se va a firmar una declaración invitando a las religiones a ser más respetuosas de las otras religiones. Rabino, en este encuentro ahora participan musulmanes, budistas, judíos y católicos. Rabino, ¿cómo se puede entender, más allá de esta declaración hace 60 años atrás, de las relaciones entre los judíos y el Vaticano actuales? Bueno, hubo un cambio muy importante en las relaciones, especialmente en la época del Papa Francisco, que tenía una relación muy cercana con el que fue el rector del seminario, el rabino Abraham Skorka. Eso genera una evolución muy importante, más allá del Concilio Vaticano, en la relación entre judíos y católicos, incluyendo la visita del Papa a Israel y luego la visita de Shimon Peres al Vaticano. Y creo que es muy importante en este mundo, especialmente en nuestros días, con toda la ola de antisemitismo que vemos que se desarrolla en tantos lugares del mundo, tener la posibilidad de un diálogo franco con líderes religiosos que pueden influir en sus feligresías para aminorar todos los prejuicios y los estereotipos, son sumamente valiosos. Y
Quiero remarcar este punto. Más importante que las relaciones a través del Vaticano mismo, de la curia o de los altos niveles del Vaticano, lo más importante son estos encuentros que tenemos con los curas y con los estudiantes de las dos seminarios, de las dos universidades que hay aquí en el Vaticano, donde en realidad lo que podemos mostrarles a ellos es que somos seres humanos diferentes, pero somos seres humanos iguales, con credos diferentes, y que el mensaje debe ser que ellos bajen a sus feligreses, a sus iglesias, a sus seguidores, esta idea de respeto mutuo. Y esta es la esencia, más allá del nivel papal o el nivel de los cardenales, lo más importante es el nivel de los sacerdotes que luego llegan a la gente. ¿Y hay algún tipo de diálogo en estas conversaciones que tienen sobre lo que pasa en Israel y la Franja de Gaza? La verdad es que no ha surgido todavía el tema, tenemos reuniones hoy y mañana, pero bueno, el mensaje que traigo yo desde Israel es justamente hablar desde un lugar distinto del vínculo entre los musulmanes y los judíos, porque lo que aparece en los medios no es la realidad de lo que se ve en Israel. Yo pertenezco a un grupo que es el grupo Ayosma Ben Datit Banegev, que es la iniciativa de diálogo interreligioso en el Negev, que fundamos en el año 2015, donde shejim, beduinos musulmanes con curas y rabinos, vamos a las escuelas secundarias, a los tijonim, a hablar con los jóvenes de que en realidad las religiones no nos separan. El problema son los fundamentalistas en cada religión, pero la religión en sí nos invita a respetar, a construir y a conocernos. Bueno, muchísimas gracias, rabinos, por estos minutos que tuvieron desde Roma para dialogar con CAN en español. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a vos y que Dios bendiga a todos los seres humanos que entienden que la paz y la armonía es esencial para tener un mundo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo para ambos. Bueno, hasta ahí la palabra de los rabinos Eppelbaum y Walter sobre esta reunión a 60 años de una declaración que cambió las relaciones entre las distintas religiones. Estamos hablando de una declaración en la cual el catolicismo hablaba de cambiar la mirada también sobre el judaísmo, a quienes culpabilizaban sobre muchos hechos, sobre todo la cuestión del asesinato de su Dios, que es Jesús, el Hijo, ellos entienden, el Hijo de Dios. A ver, dos cuestiones para ir terminando el programa y vamos a pasar a algunos temas políticos en el día de hoy. Y tienen que ver con lo que está pasando con la ley de enrolamiento, porque son varias las cuestiones en este sentido y varias cuestiones interesantes para ir conversando, porque el líder, digamos, de los lituanos, de los litaim, tuvo una declaración en las últimas horas bastante importante para entender también lo que es el pensamiento de ciertos sectores ultraortodoxos. Líderes de estas comunidades, el rabino Lando y el rabino Hirsch, informaron esta mañana a los miembros de la Knesset del partido de Gela Torá que se ha decidido dar luz verde para avanzar lo antes posible con la ley de reclutamiento en el Comité de Asuntos Exteriores y de Defensa. La decisión también estipula que una vez presentado el proyecto de ley en su totalidad y antes de la votación en la Knesset, este será presentado a los sabios de la Torá, donde se tomará una decisión final sobre la forma de la votación
de la ley. La facción de la Torá hizo un llamado a la comunidad judía y a los eruditos de la Torá, precisamente en este momento en que necesitamos muchos rabinos que sigan dedicándose al estudio de la Torá en las yeshivot, en los establecimientos educativos. También dice que confían plenamente en que gracias al aumento del estudio y de la adhesión a las enseñanzas de los maestros podrán expandir y glorificar la Torá, lo cual constituye la mayor protección para todo el pueblo judío. Mientras tanto, los políticos de la oposición critican duramente a esta luz verde que da de la Torá. En estos momentos no tienen luz verde, tuiteó Benny Gantz, por ejemplo, presidente y líder del Partido Azul y Blanco. Por mucho que se digan a sí mismos, no tienen luz verde para seguir abandonando a nuestros combatientes y la seguridad de Israel. No tienen luz verde para permitir la evasión masiva del servicio militar obligatorio por mera supervivencia política. En estos tiempos, obviamente, en estos tiempos acabaron estas metodologías. Mientras tanto, el líder de Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, afirmó que el ejército tiene un déficit de miles de soldados de combate y esta misma mañana se reveló que cientos de oficiales de carrera también buscan abandonar las fuerzas de defensa de Israel. Estamos hablando de 600 oficiales de carrera que también estarían intentando salirse del ejército. Obviamente hay un pedido muy grande por parte de la oposición para que el partido gobernante, el Likud, ejerza algún tipo de presión o cambie un poco la metodología para que no puedan evadir el ejército y así cumplir con la demanda del Estado, que es la demanda también de la Corte Suprema de Justicia, que por estas horas también ha dado un mensaje claro al respecto. Otro de los temas importantes para ir terminando el programa tiene que ver con el ministro de Justicia, Yariv Levin, que ha elegido al juez del Tribunal de Distrito, Yosef Ben Amo, para supervisar la investigación penal sobre la filtración del video desde Teimán, este caso que obviamente se filtró el video por parte de la fiscal militar del ejército, que está siendo también investigada. Ahora bien, ya siendo 14 horas 58 minutos, nos vamos a ir despidiendo de este espacio. Nos vamos a reencontrar en el día de mañana en CAN en español, aquí a través de la radio, también a través de YouTube. Vamos a corregir todos los problemas técnicos de YouTube para que puedan vernos por completo en el programa de mañana, donde vamos a estar junto a Tomer Faur dando mucha información y al mismo tiempo vamos a tener una entrevista muy, pero muy interesante sobre la cuestión del alto al fuego en la Franja de Gaza. Ahora bien, nos despedimos, nos reencontramos mañana a partir de las 14 horas en nuestro programa de CAN en español y les recordamos también suscribirse a el canal de YouTube, también en las redes sociales en Facebook y en Instagram. Ahora sí, nos despedimos, nos reencontramos en el día de mañana con más y más información. Así que bueno, nos vamos despidiendo, nos quedan unos poquitos instantes y mientras vamos arreglando una cuestión técnica, ya volvemos con más información en el día de mañana aquí en CAN en español. Life